¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿cómo están? Continuando con las clases del curso de Historia, Geografía y Economía, hoy vamos a hablar acerca de un periodo de la historia universal bastante importante, que en realidad es el complemento y sobre todo el contraste, ¿no? de lo que fue la Revolución Francesa. Ese temita que habíamos desarrollado la clase pasada, que nos abrió muchas puertas para entender sobre todo el movimiento independentista, el movimiento ilustrado, el movimiento de la ilustración no solamente en Europa, sino que también recuerda que llega hacia nuestro continente, las ideas revolucionarias en América, en Sudamérica y así como se expandió todo. Bien, tú ya sabes la Revolución Francesa, te lo he explicado en la clase pasada, ¿no? Espero que más o menos hayas podido repasar y entiendas cuál es la fase final, cómo es que empieza siendo una revolución unificada, todos buscando un mismo objetivo, que vendría a ser, ¿no?, la anulación de la monarquía francesa, y termina siendo un enfrentamiento entre los mismos revolucionarios, ¿no? Estos revolucionarios que querían aplicar políticas muy estrictas y los revolucionarios que querían aplicar políticas más suaves, manteniendo estos beneficios que habían tenido durante la época de monarca, ¿no? Durante esa época feudal, querían mantener estos beneficios. Sin embargo, en la época, al final de la Revolución Francesa, ¿no?, durante el periodo del directorio, vamos a tener este fraccionamiento, ¿no? Primero por un lado los jacobinos y por otro lado los girondinos, ¿no? Girondinos, la alta burguesía, y los jacobinos, una burguesía más baja, bien, y más radical también. Teniendo ese contexto, vamos a empezar. El Imperio Napoleónico. A ver, el Imperio Napoleónico fue un periodo en el que Napoleón Bonaparte, el protagonista de todo este periodo, instaló en Francia una dictadura militar y represiva con el apoyo de la alta burguesía. ¿Ok? La alta burguesía. Tú ya sabes cuál es la alta burguesía, ¿cierto? Los llamados girondinos. Los girondinos son la alta burguesía. ¿Ok? Los girondinos son los que tienen el gobierno durante la última etapa de la Revolución Francesa, durante el directorio. ¿Cierto? Ellos van a gobernar, quitando el poder a los jacobinos, luego de que le cortan la cabeza a Robespierre, el representante principal de los jacobinos. Los girondinos van a gobernar durante ese periodo, pero van a necesitar apoyo militar. Y en ese entonces había un militar joven, ¿no?, con mucho ímpetu y que tenía un chip diferente, que quería expandir el poderío francés. Este militar es Napoleón Bonaparte. El directorio va a tener vínculos muy estrechos con Napoleón y van a querer ampliar su gobierno, ampliar las fronteras francesas. ¿Ok? ¿Cuáles eran los objetivos que tenía Napoleón en ese entonces, antes de que Napoleón sea el gobernante principal, ¿no? ¿Qué objetivos tenían Napoleón y la burguesía? ¿Ok? Ambos tenían objetivos. Primero, controlar la convulsión social en Francia, aquella crisis social, fomentada principalmente por los jacobinos. Recuerda, los jacobinos era la burguesía baja, ¿no? La baja burguesía que estaba en oposición con la alta burguesía. Estos jacobinos habían planteado, ¿no?, de que la alta burguesía era una burguesía suave, era una burguesía que no velaba por los derechos de los más pobres, que no quería un cambio real, solamente quería un cambio ficticio en beneficio de ellos mismos. Entonces los jacobinos criticaban constantemente lo que hacían los girondinos, y esta crítica iba a generar descontento social, iba a generar, ¿qué cosa?, convulsión social en Francia. Entonces los franceses ¿no?, representados obviamente por los girondinos, querían tener una especie de amistad, querían llegar a un acuerdo mutuo que beneficie al pueblo y que beneficie a los representantes del directorio, a los girondinos. ¿Ok? Ante ello, Napoleón Bonaparte con los girondinos, la alta burguesía, van a buscar controlar esta convulsión social. Era uno de los objetivos que querían cumplir. ¿Qué más? Iban a anular todo intento de restauración, esto es importantísimo, chicos, anular todo intento de restauración de la monarquía borbónica francesa. A ver, la monarquía había sido desplazada del poder, cierto, en Francia y en Inglaterra. La monarquía ya no existía, existía una nueva república, con representantes elegidos por el pueblo. Chévere, está ahí. Sin embargo, Francia e Inglaterra no eran las únicas monarquías. Había monarquía prusiana, la monarquía que estaba cerca a los rusos, la monarquía de la Baja Europa. Había un montón de monarquías por diversas zonas de Europa. Entonces estas monarquías van a querer que el sistema monarcal
que el sistema feudal se vuelva a restaurar en toda Europa, y que Inglaterra y que Francia vuelvan a ser monarquías, que vuelvan a ser gobernados por un rey, así como fue antes de la Revolución Francesa. Entonces van a intentar, estas monarquías europeas van a intentar restaurar la monarquía francesa, ¿ok? Ahora, para restaurar, no es que vas a ir y tocar la puerta, oye, por favor, ¿puedes regresar a la monarquía a su lugar? No, eso no funciona. ¿Qué van a hacer? Guerras, enfrentamientos, batallas, ¿ok? Pero un monarca no lo podía hacer solo, ¿ok? Este monarca tenía que juntarse con otros monarcas, con otros reyes. El rey de España, con el rey de Portugal, con el rey de Prusia, con el rey de Austria. Tenían que juntarse un montón, ¿no? Un montón de reyes, y entre todos ir contra Francia, en este caso. Vamos a hablar solamente de Francia, ¿ok? Contra Francia, ¿no? Para restaurar el poder del rey en Francia, que le habían arrebatado hace tiempo, ¿no? A esa alianza entre reinos, a esa alianza entre reyes, se le va a llamar coalición. Apunta, importantísimo, ¿ok? No tengo espacio, lo apuntas por ahí con lápiz, ¿no? A esa alianza de reyes que van a querer restaurar la monarquía se le va a llamar coalición, ¿ok? Coaliciones van a haber varias. Durante todo el periodo de Napoleón Bonaparte van a haber muchas. Creo que alrededor de 7 u 8, no tengo bien la data, pero van a haber muchas, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Listo. Napoleón y la burguesía van a querer anular estos intentos de restauración. Ahora, ¿por qué Napoleón? Porque Napoleón era militar. Recuerda, los burgueses, ¿qué eran? Eran personas con poder económico, pero no tenían poder militar. Entonces necesitaban el apoyo de un militar, y sobre todo un militar resaltante como era Napoleón. Y por eso es que se juntan más para enfrentar a estos monarcas extranjeros, ¿ok? Último objetivo, hacer de Francia la primera potencia mundial, ¿ok? Ellos querían hacer que Francia sea la primera potencia mundial, para la cual tendría que vencer a la potencia mundial de ese entonces, obviamente. Si el segundo quiere ser el primero, tiene que pasar al primero. ¿Quién era el primero en ese entonces? Era Inglaterra y sus aliados, ¿no? Teníamos a los irlandeses, a los británicos, estaban por ahí. Entonces Francia quería colocarse como la primera potencia mundial. Para eso, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ampliar sus fronteras, tenía que llegar más lejos. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de guerras, de invasiones, de enfrentamientos. Y para eso necesitaba a un militar que dirija todos los movimientos militares. ¿Y ese iba a ser quién? Napoleón Bonaparte. Miren la importancia que tiene Napoleón, ¿no? Mucho de esto los girondinos, los representantes de la burguesía, no lo iban a poder hacer solos. Napoleón tenía que plantarse ahí, y recién ahí lo van a querer lograr, ¿ok? Vamos con el proceso. Antes de que Napoleón se empiece a instaurar como un emperador, como el gobernante principal, van a haber pequeñas campañas militares que le van a dar mayor renombre y mayor apoyo popular a Napoleón Bonaparte. Dos principalmente. Primero, la campaña a Italia. Ok, Napoleón Bonaparte lideró la guerra contra Austria, el reino de Austria, y le arrebató la zona norte italiana. Ok, la zona norte italiana. Con esto termina la primera coalición contra Francia. En esta primera coalición solamente había participado Austria y Prusia. ¿Ok? Austria y Prusia se estaban rebelando con un apoyo de un reino más. Se estaban rebelando, ¿no? Más que rebelarse, le declaran la guerra a los franceses para que Francia vuelva a tener un rey, como antes. Napoleón Bonaparte, muy estratégico, un muy buen militar, uno de los mejores militares de la historia universal, chicos, conózcanlo. Bien, va a ganar esta guerra a los dos reinos, el ejército francés. Le va a ganar, ¿no? Austria pierde la guerra, y no solamente pierde la guerra, también pierde territorio. Y Francia se va a adjudicar la administración de la zona norte italiana, ¿no? Que era el limítrofe con la zona baja de Francia, ¿ok? Importante ahí. Sobre todo, con eso termina la primera coalición. ¿Te das cuenta? Y existía una coalición contra este poderío. La primera acaba ahí. Luego, la campaña contra Egipto. Recuerda el segundo objetivo. El tercero.
lograr que Francia sea la primera potencia mundial. Para ello tenían que bajarse ¿a quién? A los ingleses, ¿ok? Y tienen que ver con la primera de Egipto. te explico. Inglaterra era muy importante. ¿Por qué? Porque podía comercializar con otros países. Uno de esos países era la India. Pero para que Inglaterra llegue a India, de este punto A hasta este punto B, tenía que pasar todo este recorrido. Y en el medio estaba un puerto importante, una zona importantísima, que era Egipto. Lo que va a hacer Napoleón, desde este punto C, de aquí, va a querer invadir, bloquear esta zona para que los franceses no puedan llegar del punto A al punto B. Si pasan por acá, aquí están los franceses. Entonces, los ingleses no van a poder caer por aquí. Bloqueo comercial, e Inglaterra iba a perder mucho dinero porque no podía vender. Entonces, esa era una estrategia de Napoleón. Pero ¿qué va a pasar? Napoleón buscaba invadir Egipto para bloquear la ruta comercial inglesa. ¿Ok? Ese es el objetivo que te expliqué. Los franceses tuvieron que cruzar el desierto, recuerda Egipto, África, esa zona, cruzar el desierto y vencer a diversos ejércitos. ¿Ok? Principalmente los franceses, antes de llegar a Egipto, no se enfrentaron directamente con los ingleses. Bien, se van a enfrentar contra los musulmanes, contra esos ejércitos extranjeros, pero no con los ingleses. Y ahí van a perder un montón de gente también. Sin embargo, ¿no? Napoleón logra vencer estos enfrentamientos, logra vencer a las pequeñas batallas y llega a Egipto, ¿no? Al llegar al Nilo, recuerda Nilo en Egipto, se vio acorralado por las espaldas inglesas. A ver, ¿qué pasó? Mira, Francia había logrado llegar a este punto medio, ¿no? A Egipto. La India estaba acá. Francia estaba aquí, los ingleses venían por acá. Sin embargo, hay un mar aquí arriba. Este es el mar Mediterráneo. Ese mar le servía a Francia, ¿para qué? Para salir de Egipto y regresar a Francia. Y traer, municiones para traer alimento. ¿Qué habían hecho los ingleses? Los ingleses dijeron, tú me bloqueas la ruta comercial con la India. Chévere. Los ingleses le bloquearon la ruta de abastecimiento de alimentos a los franceses. Los franceses se quedaron aquí mucho tiempo, meses, pero iban muriendo, porque no tenían comida, morían por el intenso calor, por las noches por el intenso frío y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque no podían regresar a Francia, porque en esta zona que había mar, y este mar estaba dominado por los ingleses, y no podían regresar a Francia, que estaba más arriba. Entonces, luchaban para regresar, y ahí donde se enfrentaban con los ingleses, ¿no? En el Mediterráneo. Sin embargo, en una de esas campañas, los franceses van a abandonar Egipto, la van a abandonar porque estaban muriéndose de hambre literalmente, entonces tenían que regresar a Francia. Se dice que Napoleón regresa a Francia porque de un momento a otro Napoleón amanece en Francia y los ingleses no se habían dado cuenta de cómo había pasado, se estaban bloqueando todo el mar. Entonces, lo que había pasado era que los franceses habían hecho pasar un pequeño barco, un pequeño bote, chico nomás, hacia las costas italianas y de Italia subir hacia Francia. Pero ¿cómo? Habían hecho pasar como especies indias, se le menciona así, ¿no? Como especies indias. Era un barquito que venía desde las Indias, que había dado la vuelta, venía de las Indias y se dirigía hacia Italia. Así se dice que pasó Napoleón, porque si no, si batallando no hubiese pasado, porque el ejército inglés iba a destruir todo el ejército francés. Y así es como Napoleón llega recién a Francia. Y la campaña a Egipto fracasa. Tiene éxito al inicio. Cortan la ruta comercial. Pero a pasar el tiempo, no pueden regresar a Francia, terminan abandonando la zona. ¿Ok? Y así. Y si cerramos esta parte, vamos con la fase imperialista.